¿Ustedes se habían dado cuenta de la gran contradicción que existe entre los republicanos? Pues por un lado aparentemente les apasiona humillar a la gente, pero al mismo tiempo están hechos de cristal, o sea, todo les afecta y por todo quieren llorar. Y por supuesto, el mejor ejemplo de esto es el hombre más rico del mundo, el peor multimillonario de Estados Unidos, Elon Musk. Mismo que claramente tiene sus sentimientos muy heridos, porque claro, ningún estadounidense le cae bien después de que quiso recortar fondos para la investigación del cáncer infantil. Y no olvidemos que también intentó destruir la seguridad social. Así que en su último colapso mental hizo un anuncio muy importante: está renunciando a Donald Trump. Le está dando la espalda a todo el movimiento MAGA. El movimiento MAGA es un movimiento liderado por Donald Trump, el cual significa Make America Great Again, o en español como sería hacer América grande de nuevo. Y esto créanme que les afecta directamente a los republicanos. Antes de que empecemos con la declaración de Elon Musk, quiero que vean la entrevista que llevó que todo esto ocurra, así que les muestro el clip. My question is more about your work at Doge, for example. Was that worth it? You know, to the extent you are now, Elon, you were a somewhat divisive figure 2 years ago, but now you really are. I mean, there are people who love you, but there are a lot of people who dislike you, some of whom were your customers. And I wonder, was it worth the undertaking at Doge and everything else that you've done and how outspoken you've been in terms of the things you believe in to antagonize so many potential buyers and or users of things like a robo-taxi? Well, I mean, unfortunately, what I've learned is that legacy media propaganda is very effective at making people believe things that aren't true. What would an example of that be? That I'm a Nazi, for example. Right. And how many legacy media publications, talk shows, whatever, try to claim that I was a Nazi because of some random hand gesture at a rally where all I said was that my heart goes out to you and I was talking about space travel. Está muy claro que Elon tiene sus sentimientos muy heridos. Y está muy triste porque ya no le cae bien a la gente. La verdad, esto no da pena por ningún lado, porque la gente comenzó a darse cuenta que Elon no es para nada una buena persona. Incluso llegó a replicar el saludo del pintor austriaco. Por si no sabes cuál es el pintor austriaco, es el dictador que tenía un bigotito aquí, del cual quiero evitar totalmente decir el nombre. Pero lo que impacta es que para Elon Musk no tiene sentido que no lo quieran, después de que haya hecho tantas cosas. Esto demuestra bastante qué tan desconectado está él del mundo. Lo extraño y muy interesante es saber cuántos aduladores personales tiene que tener Elon Musk, porque él realmente salió a hablar del por qué la gente en Estados Unidos lo odia. Es más, miren este clip. Yeah, first of all, any program in USAID that had any semblance of merit was retained and folded into the State Department. So, and if there's some exception to that, we're all ears and we'd love to look at it. We just want to see the evidence that the program was actually doing good, and not just funding graft in DC and warlords in some country. Because over and over again, we saw so sympathetic sounding programs. Right. But when we actually said, well, please show us pictures of the recipients of the aid, or let us get into contact with them. No pictures were forthcoming. They didn't give us any contact information. And we're like, look, we're not going to send money to DC grafters and warlords. That's not a good use of money. So that's not what we're going to do. Now, invariably, when you stop waste and fraud, it's not like the fraudsters admit their guilt. They don't say like, oh, isn't it so great that the money we were getting fortunately has been stopped? They will obviously come up with a sympathetic sounding claim that that claim has no merit. No estabas deteniendo el fraude, el despilfarro ni la corrupción. Estabas recortando fondos para la investigación del cáncer pediátrico. Y también estabas quitándole comida a niños hambrientos. Por ende, estabas aumentando las muertes por desnutrición. Eres una persona totalmente malvada para el pueblo de Estados Unidos y la gente se está dando cuenta lentamente. Y así es como finalmente terminará siendo visto, como un bebé millonario y muy llorón. Me imagino a él en su mansión diciendo: ¿por qué la gente me odia? Solo porque soy una persona horrible. Simplemente tienes que dejar de ser una persona horrible, Elon. Esa es la única y simple solución. Pero supongo que él no lo ve así, o bueno, al menos no tanto. Pero miren, él posteó una solución que él mismo creó, y esa es deshacerse de Donald Trump. Podemos ver esto en estos artículos. Elon, despreciado, cierra el grifo de dinero para los republicanos, antes de las elecciones de mitad de mandato. Elon Musk dice que ya ha hecho suficiente para ayudar a los republicanos MAGA a ganar elecciones, señalando un cambio en su rol como gran patrocinador de las campañas, que anteriormente lo posicionaba como el principal respaldo financiero de Donald
Donald Trump. Después de meses viendo cómo toda su popularidad se desplomaba, el asesino de Dodge en jefe dice que planea reducir su financiamiento a campañas políticas, un movimiento que podría debilitar los esfuerzos republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Está siendo el próximo año y en el camino hacia las elecciones presidenciales del 2028. Creo que en términos de gastos públicos voy a hacer mucho menos a futuro, dijo Musk cuando se le preguntó en el foro económico de Quora este martes si seguiría gastando tanto como lo ha hecho en el pasado. Esto coincidió con una humillante derrota de Musk en la carrera por la Corte Suprema del estado de Wisconsin, cuando su candidato preferido, Brad Slim, perdió por 10 puntos. A pesar de que Musk invirtió una cifra récord de 21 millones de dólares y hasta hizo campaña por Slim usando un sombrero de queso. El trabajo de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental también ha resultado en una caída en picada de sus acciones, con protestas en todo el país contra Tesla, debido a los recortes masivos de DOA, el Departamento de Administración al Servicio Público Federal. Pero su influencia repentina en Washington generó un escrito sobre sus empresas, algunas de las cuales tienen contratos con el gobierno federal. Trump y Musk han minimizado el papel reducido que ahora tiene la Casa Blanca, señalando que su trabajo con Dodge siempre estuvo planeado para finalizar hacia finales de mayo. Y Musk también podría cambiar de opinión respecto a soltar dinero para candidatos en las próximas elecciones, señalando en el foro: si veo una razón para volver a gastar en política en futuro, lo haré. Y luego dijo: actualmente no veo ninguna razón. Así que este es el último golpe que ha recibido Donald Trump y todos los republicanos de MAGA en el Congreso. No solo son odiados universalmente, no solo sus niveles de aprobación están por los suelos, no solo no les van a aprobar su enorme cantidad de basura que es su proyecto de ley, sino que ahora su máquina de hacer dinero, Elon Musk, les dijo no, ya no más. Y esa ha sido una de las últimas temáticas que ha afectado al gobierno de Estados Unidos. Bueno, al gobierno de Donald Trump. Y lo vemos con elecciones que están perdiendo por culpa de Donald Trump por todo el mundo. Y la presentadora Rachel Maddow habló muy bien de esto. Escucha el clip. While all his own people are in the streets week after week demanding that he go, what does Donald Trump Jr. care about this guy? Guess. Guess. So in the middle of the capital city of Serbia, there is a ruined building. Used to be the headquarters of what was then the Yugoslav army, is now the Serbian army. And in 1999, that army headquarters building was bombed by NATO. All but destroyed it, that bombing. That was 26 years ago. And that country has never repaired that building right in the center of their capital city. They have preserved that wrecked building as a memorial to what happened in the war in the Balkans, to what happened in the NATO bombing campaign against their country. That ruined building is preserved officially as a national heritage site, a protected monument in that country. And Donald Trump would like to tear that monument down and build a luxury hotel and apartment tower there, literally on that site. You know, there is a Trump Tower in Istanbul. Istanbul, famously, is right on the Bosphorus Strait. It's right on the border between Europe and Asia. But that is as close as the Trump family has ever gotten to having a Trump Tower in Europe. Their Serbia plan to have the first ever Trump Tower in Europe. Their Serbia plan is to tear down the most recognizable national heritage site monument in that entire country and turn it into Trump Tower Belgrade, you know, Trump Tower Serbia or something. It will be a joint operation between the Kushner family and the Trump family. Now, how can they do this, given that it's a national heritage site and protected under law? Well, that's one of those times where it comes in handy that there's no rule of law. Somehow the very Trumpy authoritarian president of that country, somehow he was able to come up with some kind of waiver, some kind of permission slip that said, actually, that site is no longer a protected national heritage site. The president said he got an opinion from a national heritage site expert, which said basically, who cares about that site anyway? Go ahead, tear it down. And they said that expert opinion gave them the legal basis they needed to approve this big project for Donald Trump. And with that expert opinion in hand, with that being the legal basis for getting rid of the National Heritage Site designation, I mean, jackpot, right? Jackpot for some. The Trump and Kushner families thereby get permission to bulldoze the Serbian equivalent of Mount Rushmore
in order to build themselves on that site a $500 million luxury development, while the regular people of that country get to be killed by collapsing train stations. A few weeks ago, on the anniversary of the bombing campaign that destroyed that army headquarters in the first place, there was a whole new round of protests in Serbia, specifically against this deal, against that country's president trading away a site of national, cultural, and historical significance for a development deal that personally benefits Donald Trump and his family. But now, guess what has happened? Amid the relentless, just unrelenting, ever-increasing, ever-broadening, totally persistent, creative, totally unafraid pressure campaign from that country's citizens who have turned out into the streets again and again and again, this whole mess is all now falling apart. Headline: Trump-Kushner hotel project in Serbia hits snag. Alleged forgery. Forgery? What? Quote, the Trump family's $500 million luxury hotel project in Serbia, slated to be built on the site of a bombed-out defense ministry building, has run into an embarrassing complication. A key document the Serbian government has relied on to deliver this deal was forged, said officials this week. The leader of the Serbian agency charged with protecting cultural monuments admitted to authorities that he had forged a document allowing the former Yugoslav Ministry of Defense headquarters in Belgrade to be demolished and replaced with a Trump hotel. Officials said the agency's leader fabricated an expert opinion to justify the government's decision to strip the site of its cultural heritage status. The forged document served as the legal basis for lifting protection from the complex. The official has served as acting director of the Institute for the Protection of Cultural Monuments since June. He now faces criminal charges of abuse of office and forgery of official documents. Darn that rule of law! If it wasn't for the remaining rule of law and for those meddling kids. Oh. Now maybe there never will be a Trump Tower in Europe. Quote, Mr. Kushner's company said in a statement, quote, we will review this matter and determine next steps. Womp womp. Este es el momento para que las personas que desean salir y levantar su voz de forma pacífica, obviamente lo hagan. Porque aunque no lo crean, su voz va a ser escuchada. Y de hecho, gracias a estas personas que han salido y han dicho lo que piensan, es que Donald Trump no ha podido hacer todo lo que ha querido. Porque mediáticamente lo atacan por todos lados. Y ni siquiera lo atacan porque sí, lo atacan porque lo que está haciendo está muy mal y la gente se está quejando. Gente normal, influencers, millonarios, republicanos, demócratas, todo el mundo se está quejando de Donald Trump. Antes de irme te quiero dejar un consejo que he dejado en varios videos. Recuerda por favor ahorrar dinero. Puede que Estados Unidos entre en una recesión económica y si esta crisis económica ocurre, es muy probable que los bancos se queden sin dinero. Porque cuando hay crisis la gente saca efectivo del banco. Cuando la gente saca efectivo del banco en cantidades inmensas, el banco se queda sin flujo. Y al hacer esto cierra sus puertas parcialmente. Y cuando digo parcialmente pueden ser días, semanas, meses. Y esto te puede afectar directamente si no tienes dinero guardado en efectivo por si acaso. Recuerda que para saber si esto va a pasar o no, espérate hasta el 2026 mediados. Un año exactamente. Dirás que estoy exagerando, pero créeme que si llega a pasar y me haces caso, te habrá salvado de un golpe muy grande financieramente. Hablando de esto, te quería comentar que entre junio y julio abra mi canal financiero, en el cual quiero darte consejos de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer que tu dinero te dure. Ya que siento que actualmente la gente no está sabiendo ahorrar dinero con lo fácil que puede llegar a ser. Así que te lo quiero dejar de forma simple, para que tú lo puedas entender y me encantaría que me digas si quieres o no un canal así. También ten en mente que si te gusta el contenido de política estadounidense, este canal te va a encantar. Subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.